Bueno, muchas gracias Marina. No, gracias a todo el equipo directivo de la escuela y obviamente a Fabricio por la iniciativa de convocarme, de que hayan tomado para trabajar más en profundidad este acontecimiento histórico, pero como el título del eje, así como hace referencia al título del eje, es algo que sirve para pensar muchísimas cuestiones en torno al presente. Así que, bueno, ya que a Fabricio no le anda bien el internet, voy a hacer honor al Día del Profesor. Feliz día a todos y todas. Y voy a tomar la suplencia. Pero en realidad también, digo, volviendo a lo de hacer honor al día, me parece espectacular que haya tantos estudiantes conectados porque me resultaría mucho más grato que se genere un intercambio entre nosotros, entre todos, para pensar, para ver qué reflexiones surgen a partir de lo que han trabajado, eh, lo que piensan, de qué son los derechos, cómo, para qué sirve el pasado en función del presente, eh, qué, qué deja, qué deja descubierto este momento de pandemia respecto a esto de los derechos, de esta mirada de los derechos humanos en la actualidad. Bueno, muchas cuestiones. ¿Qué pasa con los jóvenes? Un montón de preguntas más que respuestas que son las que uno puede pensar. Este, nosotros, el tema del día, de la noche de los lápices como acontecimiento histórico, quizá los gurises ya estuvieron leyendo algo al respecto, es un acontecimiento muy interesante para pensar cómo va cambiando de significado lo que pasa a lo largo, a lo largo del tiempo. Digamos. Eh, el acontecimiento en sí es claro y concreto, ¿no es cierto? En el contexto del primer año de la dictadura militar, de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, que comienza el 24 de marzo de 1976, ese primer año es el año, junto con el año 77, el año más trágico y terrible en cuanto a terrorismo de Estado de esa dictadura, aparte de las otras consecuencias que tuvo muy negativas para el país en términos sociales, económicos, profundísimas, y que era el objetivo que buscaba la dictadura, en definitiva. El objetivo final era de romper una estructura social y económica que, que hasta el año 74 se mostraba como un modelo, como un ejemplo a nivel global en términos de igualdad social. Éramos uno de los países en los cuales los pisos de pobreza, en Latinoamérica ni hablar, pero a nivel global también éramos una referencia en cuanto a menores índices de pobreza, mayores niveles de empleo, mayores niveles de industrialización a nivel nacional. Obviamente que había problemas, pero teníamos un piso muy importante de igualdad y de desarrollo económico en nuestro país. Y creo que la dictadura en eso fue gran parte, tuvo mucha responsabilidad respecto a empezar un descenso progresivo y sostenido desde ese momento hasta nuestro presente. Y ahí hay una primera conexión entre el pasado y el presente. Si hoy estamos en una profunda crisis económica y de desigualdad, tenemos que buscar el origen probablemente en el año 76, sin duda. Eh, pero volviendo a lo de la noche de los lápices, en ese primer año de profundo terrorismo de Estado, que significó esto, digamos, de el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas como un plan sistemático. Uno de los hechos más trágicos fue este, digamos, o más reconocido fue el de la Noche de los Lápices, por lo que significó, digamos, estudiantes secundarios, chicos de entre 14 y 16 años, que en el medio de una protesta por el boleto estudiantil, reclamando la implementación del boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, eh, son
secuestrados y muchos de ellos desaparecidos, es decir, asesinados y desaparecidos sus cuerpos. Decía, cuando termina la dictadura en el año 83, hay muchas interpretaciones respecto a eso y se pone o sea, siempre en historia tenemos un hecho concreto y muchas interpretaciones respecto a qué significó eso que pasó. En un primer momento, la interpretación de esa noche de los lápices quedó muy limitada a la idea de que había un grupo de militares en el poder que eran malos, que evidentemente lo eran, pero al margen de eso había una simplificación de la interpretación en decir, bueno, estos chicos inocentes que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en el país, son secuestrados de la nada porque hicieron ese reclamo y terminan siendo desaparecidos. Lo cual tiene parte de razón, pero siempre en la historia todo es mucho más complejo de lo que podemos ver por ahí en una película, como la película de La Noche de los Lápices, que fue muy, muy famosa, digamos, y que es un material que en la escuela siempre recurrimos para contar el relato, que hace mucho hincapié en esa parte, ¿no es cierto?, de lo terrible que significó que agarraran a pibes, a gurises como ustedes y los desaparecieran, digamos, tremendo. Pero hay otra parte que por ahí fue poco visibilizada, se resaltó poco, que es la historia de cada uno de esos chicos o chicas. La biografía, la historia de por qué esos chicos llegaban a hacer ese reclamo político puntual, o ese reclamo estudiantil del boleto estudiantil, de pedir el boleto. Y tiene que ver con esa historia política detrás de la vida de cada uno de esos chicos y chicas. ¿Qué fue lo que de a poco se empezó a recuperar? Sobre todo a partir de los años 90, hay una agrupación muy, muy importante a nivel que se empieza a formar a nivel nacional, una agrupación de derechos humanos que se llama HIJOS, que es una sigla, HIJOS, que eran todos los chicos y chicas que fueron, que eran hijos de desaparecidos, que querían saber su identidad, que buscaban a sus hermanos, que buscaban a los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo que habían sido separados de sus familias biológicas, empiezan a luchar justamente por esto, no solo por la idea de, bueno, de saber qué pasó y de que sean condenados en juicios justos los responsables del terrorismo de Estado, sino también empiezan a hacer algo también muy importante, que es retomar la historia política de sus papás, de sus mamás y de jóvenes como ellos que habían sido desaparecidos por la dictadura. Es decir, atrás del nombre de cada uno de esos jóvenes que habían sido secuestrados, desaparecidos, había una historia que contar. Y sin dudas que la agrupación Hijos, las madres y abuelas de Plaza de Mayo y tantos otros organismos empiezan a a completar esa historia, diciendo, bueno, Emilce Moller o López Muntaner o cada uno de esos chicos y chicas que ustedes pueden haber visto que fueron los protagonistas de La Noche de los Lápices, pertenecían a una agrupación, a la Unión de Estudiantes Secundarios, a la Juventud de Trabajadores del Pueblo, a diferentes agrupaciones políticas que existían en la década del 70, que habían quedado como que no existieron, digamos, como justamente la dictadura en ese sentido había cumplido su objetivo de borrar del mapa la importancia de la participación política, del compromiso social, de la tarea que se realizaba en ese tiempo y que la dictadura vino a romper. El hecho de decir que muchos de esos jóvenes
no solo lucharon en ese momento por el boleto estudiantil, sino que eran jóvenes eh, que iban a las villas a trabajar, a hacer apoyo escolar, que luchaban junto a los trabajadores en las fábricas por mejores condiciones laborales, que luchaban en definitiva y a grandes rasgos por hacer de nuestro país una sociedad mucho más justa e igualitaria, y sabían que para lograr esa sociedad más justa, donde no hubiera pobreza, donde todos tuviéramos el derecho garantizado a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, era necesario meterse, participar, comprometerse con lo que pasaba, no quedarse cada uno por las... o sea, ir en contra del individualismo, decir, bueno, la solución a esto va a ser de la mano de juntarme con otros y otras y pelear por nuestros derechos, luchar por nuestros derechos. Y bueno, yo creo que el hecho de que en el 2006 y entre el 2006 y en el 2012, la noche de los lápices, el 16 de septiembre, se fuera convirtiendo por decisión del Estado, pero también por la lucha social de los jóvenes en el Día Nacional de la Juventud, es un gran logro, es una gran conquista. Porque ser joven no es solamente tener menos de 25 años o tener las canas que con Fabián tenemos seguramente, que lo estoy viendo ahí. Ser joven es mucho más que una condición biológica. Ser joven es es una identidad que hay que construir y que en la escuela nosotros también tenemos la obligación de construir. Ser joven implica ser rebelde en algún punto, rebelarse en contra de las generaciones que nos siguen, rebelarnos en contra de nosotros, de nuestros profesores, porque de esa rebeldía sana, que no quiere decir ir a romper la escuela, se construye pensamiento crítico, se construye ciudadanía, empezamos a construir una sociedad mejor. Ser rebelde quiere decir que ustedes como estudiantes no se queden con lo que les dijo su profe sin cuestionarlo. Significa justamente preguntarse, repreguntarle y ponernos en una situación incómoda y cuestionarnos, sobre todo en este momento donde las redes sociales, por ejemplo, tienen tanto poder, cuestionarnos esos discursos que circulan en las redes sociales, en los medios de comunicación, discursos que vienen muy cargados de odio, de divisiones, que apuntan a emociones y que buscan sacarnos muchas veces lo peor de nosotros. Y me parece que ahí está la rebeldía que tenemos que fomentar. Una rebeldía que tiene que ser constructiva y que tiene que significar creer que si queremos construir una esperanza de que de todo lo malo que estamos pasando salgamos mejores y que podamos construir. Quizás los sueños de los jóvenes de esa época, de hace 40 años, eran muy grandes. La patria liberada, eran como grandes ideales. Yo creo que a lo largo del tiempo uno ha aprendido que los sueños quizás hay que pensar globalmente a nivel mundial, es decir, hay luchas globales que hoy tenemos que dar. No sé, la necesidad de la igualdad de género, de que no haya diferencias entre hombres, mujeres y diversos. Es una lucha global que se puede empezar a implementar en las escuelas y por eso nosotros trabajamos mucho con la educación sexual integral, con la ESI. Luchas globales que tienen que ver con la crisis ambiental, con el cambio climático, que obviamente que es global, pero que hay cosas a nivel local que podemos empezar a hacer y comprometernos. Son las luchas de los derechos de hoy. La lucha de los derechos de hoy que tenemos que empezar a construir y a creer
en que esas luchas tienen que ser colectivas, uniéndonos, tratar de dejar de lado, o sea, y la democracia en eso tiene mucho tenemos mucho y ya termino porque al final me fui re largo. La democracia, que es un valor que está acá dando vuelta en esta cuestión, entre o sea, la diferencia fundamental con la dictadura, el hecho de que todos tengamos voz, que tengamos participación, que podamos tener centros de estudiantes, tiene que ver con eso, con el aprendizaje de cómo construir la unidad en la diversidad de opiniones. Y eso es un aprendizaje cotidiano. La democracia hay que defenderla todos los días, hay que construirla todos los días. Y de esa democracia es donde van a salir las herramientas para que hagamos una sociedad mejor a nivel local. Yo creo que, por ejemplo, o sea, tienen que tener una mirada de todo lo que está pasando en este momento, todos los derechos que están en juego y todos los derechos que podemos lograr, y ver de qué manera en Concordia podemos empezar a cambiar cosas de a poquito. Un pequeño acto de justicia es lo que va a empezar a hacer, a hacernos mejores como sociedad y hacer un mundo mejor. Así que me parece que simplemente eso, es decir, hay un puente entre el pasado y el presente que tenemos que construir todos los días y tomar del pasado las esperanzas para hacer un futuro diferente. Parecen palabras sueltas, pero la verdad que las palabras muchas veces son las que nos ordenan y nos devuelven el sentido de para qué estamos en el mundo. Con Fabián que lo nombra Fabián porque tenemos un camino recorrido juntos, pero realmente nosotros nos sentimos, seguramente creemos en la política en el más alto sentido de la palabra, no en la política que todos sabemos y criticamos que es mal usada y que hacen mal uso de esa palabra, sino en la política como la herramienta que crearon las sociedades allá hace 2500 años, los griegos, Aristóteles, para, para lograr la evolución, para ponernos en el lugar que hoy estamos. O sea, realmente los hombres, a pesar de que podemos hacer cosas muy malas, como las que hicimos en la dictadura militar, como todas las cosas terribles que hemos hecho como humanidad, el nazismo, el holocausto, las dictaduras, la bomba atómica, no tiene su contraparte en las cosas fenomenales que hemos hecho como humanidad. Hemos progresado muchísimo y tenemos muchísimo por hacer. Lo que nos diferencia a los hombres y a las mujeres, a la especie humana, del resto de las especies de la naturaleza, es nuestra capacidad de cooperación. Ninguna otra especie de la naturaleza tiene la posibilidad de tener la palabra y de que esa palabra nos sirva como herramienta para ponernos de acuerdo respecto a cosas y lograr cosas maravillosas como la que hemos logrado como humanidad. Por ejemplo, de estar conectados acá vía Zoom, estudiantes, profes y yo de Concordia, charlando de esto. Aprovechemos eso, aprovechemos nuestra capacidad de cooperación para empezar a pensar que otro mundo es posible, que a pesar de todo lo malo, siempre hay un camino de esperanza que va atado a la voluntad de cada uno y de cada una de ser mejores, y de ser mejores junto a otros. No hablo más, dije que iba a escuchar, pero al final me copé, tomé la posta de Fabricio como profesor y me copé. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, los escucho. Perdón. Invitamos a los profes, a los estudiantes que quieran realizar preguntas. En los encuentros anteriores han surgido preguntas muy interesantes, así que ténganse confianza y aprovechemos que está Martín para ayudarnos a pensarnos mejor.
Em, Hola, buen día. Para empezar, Martín, la verdad que me parece un honor poder compartir una charla con alguien como usted. Bueno, también agradecimiento a lo directivo y en especial al profe Fabricio que hace posible estos encuentros. Siempre sorprendiéndome, Fabricio, la verdad. Y muy interesante todo lo que dijiste, ¿no? Me quedo mucho con esto de lo último, de que debe haber cooperación entre la humanidad. Yo creo que entre la humanidad, bueno, particularmente en Argentina, tengo la sensación de que hace falta mucha cooperación, faltó mucha cooperación a lo largo de la historia. Los constantes golpes de Estado y gobiernos de facto que tuvimos es un claro ejemplo de eso, y en especial el último que fue el más sanguinario, como bien dijiste al principio. Y, y bueno, no me voy a extender mucho. Estuve pensando que bueno, esta pandemia creo que demostró lo poco preparado que estamos y los pocos acuerdos que ha habido, ¿no? Em, a nivel mundial me refiero, no solo acá en Argentina. Un claro ejemplo es la educación, de cómo por una pandemia se armó tanto revuelo, tantos chicos, bueno, no, por ahí no se sabe nada de ellos, según me cuentan algunos profes, que no entregan trabajo, no hacen nada, y bueno, al punto que voy es si que esta pandemia nos quede como enseñanza de que nos falta mucho por avanzar. Creo que, reitero, en Argentina más puntualmente es un país que nunca hubo consenso entre partes, la verdad. No sé cuál es la razón, pero sinceramente creo que entre tanto show político, ¿no? Como vos dijiste, eh, yo también creo que la política es necesaria, pero no esa política que la criticamos, ¿no? Que sabemos a cuál nos referimos cuando decimos esa política, que al final yo personalmente pienso que en Argentina no sirvió de mucho, porque personalmente como estudiante, ¿no? Por ahí una mirada, no sé si la más exacta, ¿no? Creo que la educación no está en sus mejores momentos. No es la educación que todos pensamos hasta ahora. O sea, yo creo que hubo avances educacionales, pero em, todavía falta básicamente. Y bueno, no tengo una pregunta concreta, sinceramente, pero le quería preguntar a una persona como usted, ¿qué avances cree que hay que hacer en la educación? O sea, ¿qué cree que es lo necesario? Si es la ESI, hay que hacer reformas de fondo, en el sentido de ya en pleno siglo XXI, ¿sigue estando bien este modelo de un profesor ponerlo al frente a hablar de 20 chicos y que salga lo que salga? Em, Quería saber qué opina usted de eso puntualmente. Hola Luca, buenísimo. Buenísimo todo lo que dijiste, no solo la pregunta, sino las reflexiones. Comparto. Comparto, pero también creo que, digamos, para no, porque si no siempre los argentinos somos como muy de creer que somos únicos y en realidad estas divisiones que vemos en la sociedad, que vemos en la sociedad argentina, tan polarizada, esto que se habla de la grieta, en realidad es algo que está pasando en todo el mundo. O sea, en Estados Unidos, en Europa, en todos los países hay una división enorme y por eso digo que es tan importante, y pensando en la escuela, lo que entendemos como alfabetización digital. Que yo creo que ustedes, como jóvenes, tienen muchas más herramientas que los adultos en ese sentido, porque las redes sociales ayudan a eso, a hacer, a que vos solamente, viste que los algoritmos, cuando vos entras a Facebook, a Instagram o a TikTok, es como que te tiran lo que te van llevándote para el lado de las cosas que a vos te gustan. Entonces solamente como que estás viendo siempre gente que piensa como vos. Y eso no, la falta de escuchar a otro que piensa diferente es lo que va generando que se vayan generando como dos polos que piensan totalmente distintos. Y eso es importante, la alfabetización digital en la escuela. Eso va a ser un tema del futuro, de mañana, de hoy, digamos. En ese sentido, bueno, pero yendo a la pregunta concreta, que es lo más interesante. Yo creo que, obviamente, la pandemia lo que hizo fue como poner muy en evidencia cosas que ya venían pasando de antes, que no son nuevas. O sea, que vos me digas, eh, hay un montón de chicos o chicas que hoy tienen un montón de dificultades para seguir estudiando.
no es nuevo, porque en realidad las desigualdades sociales y educativas ya venían construyéndose, y por eso dije yo al principio, estos son más de 40 años, 45 años de caída, de crisis constante. Y esto lo que ha hecho es, bueno, ponernos como en la cara la realidad. Lo cual es bueno, o sea, dentro de todo lo malo, es bueno porque nos dice, che, esto es lo que está pasando, no podemos no verlo. Y en ese sentido, creo que para nosotros, en términos educativos, tenemos que tomar la posta de verlo como una oportunidad, en el sentido de, bueno, de cuáles son las prioridades. Obviamente, las prioridades tienen que estar puestas en el envase, vamos a decir, vamos a pensar la escuela como que en el envase y el contenido del envase. El envase sería justamente, te voy a decir, la estructura escolar, lo que pasa en la escuela secundaria. Ya sabíamos antes que había que cambiarlo y hoy estamos obligados a cambiarlo, a pensar la clase de otra forma. Porque supongamos que, bueno, el año que viene, ¿vos en qué año estás? ¿En sexto o en quinto? Así no prendés el micrófono. En sexto, bueno, ya... Bueno, pero si estudias algo va a ser lo mismo el año que viene. Supongamos que el año que viene... Perdón. Supongamos que el año que viene volvemos a clases presenciales. No vamos a poder volver, por más que nuestros profesores estén negados a la tecnología, ya no va a ser lo mismo. O sea, va a ser raro que vos de nuevo te pares delante de un pizarrón con tus estudiantes. Vamos a darle, o sea, todo esto lo que está haciendo es poner en valor, por un lado, todo lo que podemos hacer con la tecnología, es decir, yo en lugar de dar una clase de la noche de los lápices en el aula, lo que voy a poder hacer es mandarle en el grupo de WhatsApp o en el aula virtual algún material para que lean, un video de YouTube para que miren, y llegan a la clase, y en la clase no voy a tener que estar contándoles qué fue la noche de los lápices, sino que ustedes me van a contar a mí. Y lo que va a pasar es que se va a generar un intercambio, un trabajo colaborativo. O les voy a mandar un trabajo y lo van a ir haciendo en la casa, y la clase en lo que se va a convertir es justamente lo otro que vamos a valorar muchísimo, que estamos valorando ahora muchísimo. El lugar de encuentro. O sea, el aula hoy, el día de mañana, cuando esto se normalice, va a estar buenísimo porque voy a decir, por fin nos vamos a poder encontrar cara a cara, vamos a poder charlar, vamos a poder hacer todo lo valioso que tiene el hecho de encontrarnos en el aula y construir colectivamente conocimiento. Yo creo que tenemos todas las posibilidades para no volver a un aula en la cual ustedes como estudiantes encuentran que es aburrido, que no aprenden, que pasa algo que hay que cambiar. Y me parece que está siendo un gran aprendizaje para todos. Nosotros queremos acompañar ese cambio pensando en que, bueno, que hay que trabajar en equipos, colaborativamente, romper la idea de materias sueltas, romper la idea de años y pensar en ciclos. Entonces, quizás yo me fue re bien este año en historia, pero más o menos en biología, bueno, eso de biología no me va a hacer repetir el año y voy a poder recuperar durante el año lo que me quedó medio flojo de quinto de biología, porque lo estoy pensando como en un ciclo que va de primero a tercer año y de cuarto a sexto año. Sí, a nosotros detrás de todo lo malo nos entusiasma pensar que es la oportunidad para empezar a cambiar eso. Y obviamente, por último, garantizar la conectividad. Sabemos que es una gran deuda que se ve hoy, la necesidad de tener internet en las escuelas, de tener más computadoras, etcétera, y bueno,
va a ser la gran prioridad en lo que viene. No va a ser rápido, pero o sea, sí es en lo que más estamos trabajando ahora. Sí, totalmente. Me mucho con esto que hablabas de que por una materia, por ejemplo, me va muy bien historia, capaz genética, etcétera, pero por biología o química me echa a perder año me desmotive, eso pasa muchísimo en la escuela, o sea, se ve mucho de pibes y pibas que son muy buenos en ciertos ámbitos y tal, y no sé, porque vas mal en matemática una vez, en inglés o en historia o viceversa, eh, es como que agarra una desmotivación total, eso es otro también como vos decías, cómo está estructurado en general, no solo la clase, sino en sí el sistema educativo. O sea, por ahí a mí me parece un poco triste ver que esté tan mecanizado esto de las notas, que está, porque desaprobaste una, ya te la llevas y ya es como decir, uff, para que todo lo que avancé o todo lo que aprendí años se va al garete por una materia que tal vez ni siquiera me interesa, o tal vez creo que es innecesaria, esa es otra también. El tema de que yo hace rato lo vengo criticando esto, de que los jóvenes por ahí no encuentran, o no encontramos en general, porque yo también soy un joven, unidad a la escuela es otra, y que es muy valioso, o sea, que no encontramos sentido al ir a la escuela. Creo que es algo que volver a hablarlo, a volver a plantearse de por qué los jóvenes quieren ir a la escuela, y bueno, no, pero está bonito lo que dijiste. Creo que es muy importante otra parte, el tema de cerrar esa dieta que vos nombrabas, la polarización de la sociedad. Yo creo que eso es también otro tema que la escuela, al parecer, lo ha descuidado mucho, más que nada por el tema que vos decías hoy al principio de que la historia es compleja. La historia tiene varios puntos de vista y que viéndolo de uno solo, en esto de que tal, los militares eran malos, que los eran los chicos buenos, personalmente creo que están así. Hay que dudar que la dictadura no tuvo, pero gravísimos, que ojalá que nunca lo van a repetir y es perfecto que lo recordemos, recordar para no repetir el pasado, pero sin embargo creo que hay que pensar, como bien decías, hacer la escuela más un sitio de debate, no un sitio todo decir, miren chicos, en tal época pasó esto y punto, ¿lo entendieron? Sí. Creo que debería dar espacio a distintas posturas, a distintas miradas, porque al fin y al cabo, eh, ¿cómo se podría decir? Monopolizar cierta parte de la historia, o sea, visión de la historia, es lo que ayuda a ampliar la grieta o mantenerla. Es decir, eh, decimos que estos son los buenos y estos fueron los malos. Ya al generar ese punto de buenos y malos, ya la grieta se va expandiendo más y más. Y bueno, creo que la escuela puntualmente debería ser un lugar donde los jóvenes busquen, en combinación con los profesores, etcétera, con los distintos mecanismos pedagógicos, digamos, empezar a cerrar esas grietas del pago, de decir, bueno, tal vez no todos fueron buenos, malos, no todo fue blanco y negro, sino que grises, y bueno, eso, enfocar a buscar una sociedad a formar una sociedad más con consenso, ¿no? Porque al fin y al cabo la escuela es una formación de los jóvenes, o debería ser eso, formación para los jóvenes del futuro, y bueno, creo que me extendí mucho, pero que se haya entendido más o Está menos lo que clarísimo. quise decir. Está muy Y bueno. muy buena, la verdad. Yo no quiero hablar de sí, porque podría seguir charlando, pero no quiero si alguno de los jóvenes quiere comentar algo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Muy interesante tu reflexión, Lucas. Una pregunta. Volviendo a lo anterior que hablabas, Martín. ¿Sería necesario para llegar todos estos cambios una reforma de lo constitucional para poder cambiar, digamos, más a fondo o de forma fuerte la forma de llevar las clases? No, Mariano. Nosotros tenemos un conjunto de leyes educativas que simplemente hay que cumplirlas. Ese es el objetivo. Obviamente cumplir esas leyes implica muchas veces recursos, implica voluntad de muchas partes, ¿viste? La escuela tiene lo que tiene de valioso, lo tiene también de
de complejo, digamos, el hecho de que tenemos una escuela pública tan fuerte con 150 años de historia, eso es tan fuerte que es difícil cambiarlo de un día para el otro. Lleva procesos, hay muchos intereses, muchos actores que hay que poner en sintonía, y que, bueno, es un aprendizaje, justamente lo que hablábamos recién, digamos, hay que ejercitar la democracia, el consenso, para que todos entendamos la necesidad de los cambios, y que obviamente cuando uno cambia va a haber un cambio, siempre tiene determinados costos, digamos, y beneficios que hay que sopesar. Pero no, a mí me parece que al contrario, digamos, me parece que hay que constitucionalmente, nuestra constitución de la provincia se hizo casi a la par de la ley de educación provincial, y va de la mano. Así que hay que cumplir las leyes, y obviamente que de parte de ustedes como ciudadanos y ciudadanas también el compromiso de poner a la educación como una prioridad, porque muchas veces es fácil decir, todos dicen, no, la educación es lo más importante, el futuro, qué sé yo, pero hay que pelear, o sea, no hay que ser indiferente frente a eso, y hay que asumir un compromiso real de que educar es lo que nos va a hacer mejores como sociedad. Que tiene que ver con lo que decía Lucas también, ¿para qué? O sea, cuando ustedes se preguntan, ¿para qué me sirve la escuela? Bueno, nosotros también lo tomamos, porque sabemos que eso habla de no el envase, sino el contenido, de pensar de cómo hacemos una escuela que te forme realmente para el siglo XXI, para el mundo del trabajo actual, que te forme con compromiso, ético. Bueno, son cosas que hay que ir repensando, y que implica cambios importantes, pero que para eso estamos, quienes tenemos cierta responsabilidad, como Fabián, como yo. Gracias, Mariano. A ver si hay alguien más. Por ahí, perdón, no sé si se escucha, Martín. Estoy Ahí sin la perfecto. cámara, pero Ahí perfecto. voy a intentar decir algunas cosas. Yo creo que estas ideas de transformación a futuro de la escuela tienen mucho que ver, digamos, con la intencionalidad de tener una escuela en donde los chicos la puedan habitar, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes la puedan habitar con gusto, ¿no? Que se sientan a gusto con el aprendizaje, con el conocimiento, con la ciencia. Bueno, normal, no sé si la escuela tiene 110 años de historia, y hace un tiempo, a la fecha, venimos teniendo una serie bueno, un trabajo pedagógico muy fuerte que tiene que ver con la escuela pública, que tiene que ver con los derechos humanos, y así nos conocen, digamos, de alguna manera desconocen la escuela normal en su práctica casi diferente, digamos, pero no diferente por ser, por querer plantear algo nuevo, sino como esto que vos decías, cumplir con la ley, digo, ¿no? Cumplir con la legislación. Es decir, si existe la educación sexual integral, tenemos que trabajarlo. Si tenemos si nuestros estudiantes son sujetos de derechos, tienen el derecho a recibir educación sexual integral, por decir un ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es el desafío, como vos decías. La educación es una lucha, es un proceso, es un campo bueno como para plantear estas formaciones que vos estabas mencionando, ¿no? Por ahí en el chat creo que hay una pregunta de una estudiante que no le anda el micrófono. A ver si la puede, porque yo no lo puedo ver al chat. A ver. Sí, A ver si lo puedo ver. buenos días.
Lo leo, Fabricio. Hola, buenos días, dice una alumna, soy Micaela. Escribo mi pregunta porque el micrófono no me funciona muy bien. Por ahí escuché sobre los jóvenes que quedan fuera del sistema educativo actualmente, en consecuencia por la carencia de las herramientas necesarias, internet, etc. Hoy en día, ¿cómo podríamos integrar a esos jóvenes y en un futuro también en un aspecto integrador? Bien, bueno, gracias Micaela. La verdad que hay, hay respuestas que hay que dar a corto plazo y otras más a largo plazo, que obviamente implican un compromiso que tenemos de la provincia de lograr la conectividad total. Creo que también desde el gobierno nacional ayer se anunció un plan muy ambicioso en ese sentido. O sea, esto obviamente requiere mucha infraestructura. Es como llevar internet y conectividad a todo el país o a toda la provincia en este caso. Es como, imagínense, que no hubiera luz eléctrica en algunos lugares de la provincia y tenés que decir, bueno, de un día para el otro necesitas poner la luz eléctrica en todos lados. Porque en definitiva internet o la conectividad va a ser algo similar. Hoy eso se ha vuelto una necesidad imperiosa y se está trabajando en eso. Yo soy muy optimista que vamos a lograr eso. Incluso, bueno, también en Concordia, la semana pasada estuvimos ahí con Fabián en CTM y nos están ayudando en ese sentido. Para lo inmediato, nosotros estamos pensando en un plan de acompañamiento. Nosotros tenemos un dato respecto a cuántos son los chicos y chicas que hoy no se están pudiendo conectar, no pueden tener continuidad. Afortunadamente no es tan grave como uno lo pensaba, ustedes lo sabrán mejor en su escuela, pero en términos generales no son tantísimos los chicos que no están pudiendo hacer de alguna u otra forma, y eso se debe en gran parte al compromiso de nuestros profesores, digamos, que inventan todos los días alternativas para atender esto que nos falta y el compromiso de ustedes como estudiantes. Pero lo que vamos a hacer a partir de octubre es imprimir cuadernillos con los materiales provinciales para tener un trabajo de priorización entre octubre y marzo de lo que tenemos que sí o sí garantizar de este año. Y la idea obviamente es empezar a generar en aquellos lugares de la provincia que no estén tan afectados por la pandemia, empezar a generar espacios donde los chicos y chicas puedan ir a conectarse, u ofreciendo internet, digamos, ofreciendo wifi, u ofreciendo espacios, puntos digitales, donde haya disponibilidad de computadoras o netbooks para hacer estas actividades virtuales, digamos, que no la pueden hacer en su casa porque sabemos que con un celular es imposible, que compartiendo la computadora con toda la familia es dificilísimo, sabiendo que con la realidad económica del país cada vez se hace más difícil comprar una computadora, un celular, así que estamos buscando herramientas y estrategias ahí, y también generando un programa comunitario de apoyo escolar, de acompañamiento escolar en nuestros barrios, en nuestros espacios que tengamos, municipales, de la Junta de Gobierno, de comunas, para hacer el apoyo de lo que no podemos hacer en la escuela hoy. Y esperemos que pronto podamos hacerlo en la escuela. Uno no pierde la esperanza de que antes de fin de año podamos empezar a abrir las escuelas y volver a clases progresivamente. Gracias, Micaela. Martín, hola. Una pregunta. Hola, Martín. Sobre eso último que dijiste sobre el tema de la vuelta a clases. Este año vendría a ser, se me hace medio complicado por el contexto, por la cantidad de casos que cada vez son más y todo eso.
pero como un proyecto o una idea. ¿Cómo sería la vuelta a clases pensando ya en el 2021? Nosotros ya creo que en el último año de secundaria ya no lo vamos a tener de forma presencial. No pierdas Pero la ya esperanza, sea, no pierdas la esperanza. ya sea a nivel el año que viene, cuando estemos en la universidad, o para los chicos de quinto que pasarían al último año, ¿cómo sería una idea o un proyecto que se tenga en mente? Mirá, gracias Valentín. No pierdas la esperanza que capaz que en algún momento volvemos. O sea, ojalá que esto empiece a, obviamente que no es decisión nuestra, sino que depende también de cómo avance la pandemia, pero sabemos hoy, uno puede tener la perspectiva de que los primeros meses del 2021, es decir, los primeros 6 meses, van a ser meses en los cuales vamos a tener que seguir conviviendo con el coronavirus, sin vacuna. Para eso, claramente, nosotros lo que estamos pensando es un sistema escolar que conviva con el virus, en el sentido de, bueno, de que vamos a tener que tener algún formato de presencialidad que cumpla con todos los requisitos necesarios para la prevención. Es lo que está pasando en la mayoría de los países del mundo, digamos, donde están volviendo a clase, en el hemisferio norte. Ellos están vendría a ser en nuestro marzo. Y bueno, están de a poco empezando a probar y a implementar formatos de presencialidad, priorizando los últimos años de la primaria, los últimos años de la secundaria, incorporando de a poco los otros años y teniendo un formato bimodal, que tiene que ver con esto que le comentaba a Lucas hoy, que capaz que vamos a tener que ir un grupo una semana, otro grupo la otra semana, y la semana que no vas a la escuela vas a tener actividades no presenciales, virtuales, y después te vas a encontrar nuevamente presencial para la puesta en común de eso que hiciste durante la semana que no fuiste. Probablemente por la capacidad que tenemos física en las escuelas, vamos a tener que hacer eso. Pero también, por último, yo soy soy un defensor de la idea de pensar espacios que vayan más allá de la escuela. Es decir, que empecemos a pensar en dar clases en la calle, en la plaza, en el club, en la iglesia, en el SIC. Me parece que eso puede ser, obviamente, viendo las posibilidades sanitarias, la cuestión del seguro, todas esas cosas que sabemos que nos pasan en la escuela siempre que nos planteamos esas ideas media locas. Creo que hay que empezar a arriesgarnos a eso, a decir, bueno, a ver, ¿qué lugares tenemos cerca de la escuela? Y empecemos a pensar en la posibilidad de hacerlo. Que se me hace el tiempo de irme a otro lugar. Estaba leyendo la pregunta. Acá Aldana, la leo yo si quieren, así ya ahorramos tiempo, Julia. Ahí estoy. ¿Leo la pregunta? Martín, te leo la pregunta. Dale, Aldana. De Aldana. No entendí lo de Sergio. No entiendo lo de Sergio. Me parece que se le cortó algo. ¿De Aldana la alcanzás a leer o preferís que te la lea? No, ahí la leí. Gracias, Julia. Bueno, lo que estaba diciendo recién de los espacios que no fueran la escuela. No, obvio. Sabemos que una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Pensarlo me parece que es un primer paso. Hay lugares, por ejemplo, hay muchos municipios que tienen puntos digitales, por ejemplo, que son o bibliotecas populares, donde hay conectividad y donde hay espacios grandes, o sea, amplios, donde se puede garantizar la distancia social.
que claramente podrían ser pensados como lugares para dar clases. Eso es a eso me refiero. Quedó lo de Sergio ahí por la mitad. Mira, te comento, Martín, Sergio es un profesor, hay varios profesores y alumnos intentando entrar y se conectan y desconectan. Creo que lo que está diciendo, que es imposible seguir este conversatorio, es más el tiempo de desconexión y ahí se le corta. Ahí está. Hay varios alumnos y varios profes y zonas de Concordia que están teniendo problemas de conectividad y eso está afectando a esta charla, me parece. Seguro. Bueno, una lástima, pero Fabricio tiene mi contacto. La verdad que, discúlpeme, pero he hablado un montón, no lo dejé hablar nada, perdón. Pero me tengo que ir a otra conversación con una profe de no sé dónde, de algún lado, que me está esperando a las 11. Sí, perdón Martín. No prendo la cámara, pero para que no se me complique, pero agradecido un montón, un gran abrazo, gracias por estar. La verdad que a mí se me complicó con la tecnología, pero bueno, pudimos charlar y que los estudiantes puedan conversar contigo, ya habla mucho del presidente del consejo, ¿no? De su gratitud para poder estar con los estudiantes. Así que agradecido desde mi lugar, nada más, yo hicimos la conexión, es un proyecto del área de sociales de la escuela, y pudimos charlar y que puedas charlar con los estudiantes. Nada más que eso. He visto, creo que está el director de Concordia, y dejo la palabra a las compañeras por ahí para que lo puedan saludar. Por ahí Fabricio, que no me ves, pero estaba levantando la mano, a la vieja modalidad que, como ha dicho más de un alumno, seguro no vamos a volver, y es bueno no desearlo. Es bueno desear las nuevas modalidades para esta nueva normalidad que nos va a tocar. Por ahí, simplemente, bueno, agradecer a Martín, agradecer la predisposición al diálogo, a los alumnos que participan, a los alumnos y alumnas que toman la palabra. Y me parece que la cuestión se reduce, y el sentido de estas charlas que hace muchos años nomás sostiene, 2006, 2007 empezaron las jornadas de identidad y memoria en la escuela normal, y hasta hoy son espacios sostenidos por la memoria, por la verdad, por la justicia. Por ahí creo que fue Lucas, o uno de los chicos, que expresaba esto con respecto a aquellos alumnos que no están, que no sabemos dónde están, no se pueden conectar o no pueden entregar las actividades. Y luego otra alumna, Mica, preguntaba qué se va a hacer con esos alumnos. Creo que en definitiva todo proyecto político se sintetiza en eso, la preocupación por el otro, por la otra, por el otro, más allá de si es o no alguien que resultamos afectados. La preocupación por el otro, que por ahí Martín lo ha tomado rescatando la importancia de la política como herramienta colectiva de construcción de la historia. Es eso. Si nosotros no podemos llegar a preocupar por el otro, nos involucre o no nosotros. Es eso. En definitiva, la disputa de qué país queremos formarnos. Y me parece que lo ha reflejado excelentemente el profesor, que es profesor, y rescato esto, pero en este momento es también un funcionario, que expresa en su palabra entonces el horizonte de la educación en la Argentina. De mi parte, agradecer muchísimo a los chicos y chicas que hacen un esfuerzo por estar, por conectarse, por participar. Julia, gracias por tus palabras, y gracias Martín, Fabricio, la verdad Fabricio, una propuesta hermosa. Creo que esto es una semilla para construir ciudadanía, para construir participación política, y no olvidarnos que ya que sufrimos una dictadura, también un derecho es bajar los niveles de corrupción de todas las banderas políticas, para que este país, para que esta nación siga creciendo, porque en la medida que bajamos los niveles de corrupción, también vamos a tener mejores niveles de salud, de educación, de mejores niveles de trabajo. Así que ese también es un gran derecho de educación, ¿no? De ser un gran país democrático, ¿sí?
y estoy hablando aquí también de todas las banderas políticas, ¿no? Sin ningún partidismo. Gracias, Martín, y gracias, Fabricio, a los estudiantes que participaron. Bueno, Martín, gracias. También me adhiero Muchas a lo gracias que a ustedes, nuestra la verdad un asesora. placer. Quiero, por último, no quiero robarte Gracias. mucho tiempo, pero me quedó algo en el tintero. No. Quiero saber qué pensás vos acerca de las condiciones de trabajo del docente hoy, porque vos sabés que la verdad que, viste que estamos haciendo, los docentes en general, yo no adhiero a las medidas de fuerza, pero la mayoría de los docentes está adhiriendo a desconexiones, porque la verdad que las condiciones de trabajo son sumamente complicadas. ¿Qué podés decirnos acerca de eso? Es difícil No, para... es así, sabemos que es así, no la desconocemos, es una situación crítica. Estamos viendo una situación crítica como sociedad, en términos económicos, la posibilidad de dar respuestas, esta adaptación que hemos tenido que hacer al trabajo a distancia es súper exigente. Digamos, yo hoy no estoy como docente, pero mi compañera y la madre de mis hijos es profesora y labura todo el día así, y sabemos lo que significa. Ojalá, obviamente que el hecho de que uno esté conociendo eso también es asumir una responsabilidad de ir dando respuestas, que de nuestra parte empieza desde escucharlas para pensar de qué manera nos empezamos a ordenar. Ordenar horarios de trabajo, formas de acceso a un trabajo más digno, pensando en lógicas como lo que se lanzó del gobierno nacional para adquisición de computadoras y netbooks, pensando obviamente en mejores condiciones en todo sentido del trabajo docente. Estamos en eso. Nuestro compromiso, creo que siempre hemos demostrado voluntad de escucha y empezar a trabajar escuchando para conseguir soluciones. Obviamente que uno trata de expresar del otro lado que haya una comprensión de lo difícil del momento en el que vivimos, al mismo tiempo de que el Estado no está ajeno a una situación económica, porque muchas de estas cosas se resuelven con recursos que está atravesando a toda la sociedad, en el sector privado, en todos lados, digamos, y esto impacta, de hecho. Pero vamos a demostrar voluntad desde el Estado provincial de mejorar esas condiciones. Y reconocer en esa voluntad el enorme esfuerzo que están haciendo y la exigencia que requiere. Se ha depreciado mucho nuestro sueldo y la verdad que los profesores hacen un esfuerzo Sí, lo sabemos. En tiempo y en dinero que tienen que poner de su bolsillo para poder sostener la educación, ¿no? Realmente nosotros desde el equipo directivo valoramos tanto el trabajo de los docentes y lo vemos, y bueno, nosotras, tanto la asesora como yo seguimos teniendo horas frente a alumnos también, o sea que seguimos siendo docentes, y la verdad que es mucho el tiempo que demanda el sacrificio y gastos también, ¿no? O sea que bueno, la verdad que todos estamos deseosos de poder volver a la escuela, pero es cierto lo que vos decís, y también se necesitaba un cambio en la educación, y esto, siempre crisis es oportunidad, y esto es una oportunidad de producir cambios, renovaciones, implementar la tecnología, esto de poder trabajar un poco online, un poco presencial, está bueno para empezar, y bueno, la verdad que yo deseo que esto se solucione y que podamos avanzar en la educación entrerriana. Quiero agradecerte nuevamente tu presencia, y bueno, de mi parte nada más. Gracias, profesor Villanueva, como siempre, por este proyecto tan interesante. A los chicos presentes, a Fabián Vallejos, tu presencia, le agradezco, y bueno, que tengan todos un hermoso día. Disculpen, pero me tengo que ir porque me está esperando una profe. Perfecto. Martín, Muchas gracias excelente por este charla. momento. Por mi parte, a mí me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, Valentín. Gracias a todos. Chao, Martín, un gusto. Nos vemos.
Gracias, Fabricio. Un abrazo, Martín, gracias. Gracias, Martín. Chao, y gracias. Pablo. No te robamos más tiempo, adiós. No, Hasta luego. yo por respeto a la otra profe. Nos vemos. Adiós. Luego. Chao. Gracias, chicos. Gracias y feliz día a los profes. Feliz